Saludos y bendiciones, este es el video 9.5 de la serie Un Testamento, la cual unifica el Antiguo con el Nuevo Testamento, básicamente dejando en claro que son una misma historia. En el capítulo 9 de esta serie hemos estado viendo temas como velar y ser pacientes. Y cuando analizamos a qué se refiere con velar, nos damos cuenta que está hablando siempre de guardar sus mandamientos. En el 9.2 hablamos acerca de santificarse. Y cuando investigamos a qué se refiere la Biblia cuando nos dice santifíquense, es guardar los mandamientos. En el 9.3 hablamos acerca de guardar nuestras ropas, mantenernos limpios, limpiar nuestras vestiduras, que eran simbolismos de santificarse. En otras palabras, nuevamente, guardar los mandamientos. Y en el video 9.4 hablamos de las bienaventuranzas. Muchas veces se mencionó bienaventurado el pacifista, bienaventurado el que ama al prójimo, bienaventurado el que ayuda al pobre, bienaventurado el que guarda los mandamientos. Entonces el resumen de ese video fue guardar los mandamientos. Así que en este video 9.5 vamos a citar todas las ocasiones en que Dios nos dice que Él nunca pidió sacrificios y vamos a tratar de entender a qué se refiere cuando se piden sacrificios, ya que tenemos libros completos, hablando de Levítico, donde se estipula o se da las instrucciones de cómo deben ser los sacrificios. De modo que o hay una contradicción o hay algo que mucha gente no está entendiendo cuando Dios dio la ordenanza y las características de los sacrificios. Este video lo he dividido en 3 partes y básicamente como consejo para poder entender este video, lo primero es entender que hay una diferencia entre ley y mandamiento. Hay una diferencia entre el pacto, el cual es el mandamiento de Dios, y la ley, que son los sacrificios. De modo que si entendemos, o al menos abrimos nuestra mente para entender este video, que hay una diferencia entre esos términos, y que muchas veces vamos a ver que los van a citar como si fueran lo mismo, pero si los separamos nosotros y entendemos según el contexto a qué se está refiriendo, vamos a poder entender mejor. De modo que lo primero que pediré es que abran su mente y separen ley de mandamientos. Pacto, mandamiento, ley, sacrificios. Una vez separando eso, vamos a analizar como segunda parte de este video todas las ocasiones en que Dios nos dice cuál es su voluntad. Básicamente, obediencia. Y al final del video voy a tratar de plasmar un poquito el por qué se llegó a tergiversar lo que era la voluntad de Dios, anteponiendo tradiciones o sacrificios o fiestas antes que a lo que Dios realmente quería, que era la obediencia. Y habiendo dejado claro esto, procedo a leer. En Génesis 15 tenemos la historia de que Dios le dice a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y los partió por la mitad. De modo que si este video se trata de dar a entender que Dios no demandó sacrificios, estamos empezando con el pie izquierdo, pero vamos a entender el por qué. Al llegar la noche, nos dice que puesto el sol, un horno humeando, una antorcha de fuego, pasaba por entre los animales divididos. Y ese día Dios hizo un pacto con Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Ahí lo dejamos. Hay que entender que el pacto no es el sacrificio de animales. El sacrificio de animales fue la forma de sellar el pacto. Y digamos que en un contexto histórico, la forma en la cual se hacían pactos en ese entonces no es como hoy en día, que simplemente te digo que voy a hacer algo y lo cumplo porque te estoy dando mi palabra. Otros se darán la mano y sellan el pacto. Otros escupirán en la mano y ambos comparten la saliva. Y otros, a lo mejor de una forma más extrema, se hacen un corte y hacen un pacto de sangre o algún tipo de cosas de eso. Pero en este caso, el pacto de sangre efectivamente se efectuaba con la sangre de los animales. De modo que era algo cultural el hecho de partir los animales. Los dos sujetos que están haciendo el pacto pasaban por en medio de los animales. De modo que, repito, el sacrificio de animales no era el pacto. El pacto es la promesa de Dios que a la descendencia de Abraham se le daría esa tierra. La forma de sellar el pacto, repito, el sello del pacto fue el sacrificio de animales y el pasar por en medio de ellos. De modo que Abraham en su momento debió pasar por en medio de los animales, así como la antorcha que pasó en medio de los animales. Eso fue
el sello del pacto, pero el pacto fue la promesa de Dios, darle la tierra a la descendencia de Abraham. Y citaremos más adelante quién es esa descendencia. En Éxodo 34 se nos narra la historia cuando Moisés sube al monte por segunda ocasión. Ya había subido, ya había tenido las tablas de los 10 mandamientos escritos por Dios, pero cuando las rompe, él tiene que volver a subir y nos dice que estuvo ahí nuevamente 40 días y 40 noches, y ahí Moisés es quien escribe las tablas del pacto, ¿sí? De modo que mandamientos los podemos asimilar con pacto porque él escribió el pacto. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos. Entonces, pacto y mandamientos es lo mismo. Vamos a ver la forma más adelante en la cual ese pacto fue sellado. Y estamos viendo que la promesa que se le hizo a Abraham, el pacto que se hizo con Abraham es: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora tenemos a Moisés, que es descendencia de Abraham en la carne, ¿sí? Recibiendo un pacto, los mandamientos. De modo que la promesa de heredar esa tierra iba directamente ligada a seguir los mandamientos. A lo mejor no queda clara esa conclusión todavía, pero lo vamos a ver más adelante. A lo mejor este video lo van a tener que ver 2 o 3 veces para que quede más claro. Y aquí, como pequeño comentario, Michael Rood menciona básicamente que la escena sería algo así. Moisés recibe los 10 mandamientos, entre los cuales está adorar a Dios y no tener otros dioses. Y lo primero que sucede cuando baja Moisés es ver que el pueblo había fabricado un becerro de oro y lo estaban adorando como su Dios, el que lo sacó de Egipto. Entonces ahí rompe las tablas y es ahí donde Dios se ve obligado a imponerles la ley para hacer un pacto de sangre. De modo que el que no cumpliera el pacto debía morir, ¿sí? Vamos a ver en el análisis final de este video que pudiera ser esta interpretación, pero no necesariamente lo narra así la Biblia, pero sí es una forma de entenderlo, de que la ley fue impuesta por la desobediencia del pueblo, como si hay un versículo que más adelante lo va a decir. Entonces, la voluntad de Dios eran los mandamientos, que lo obedeciéramos, pero lo primero que hicimos fue desobedecer. Y eso orilló que se impusiera la ley de los sacrificios como recordatorio de una deuda de sangre que nosotros tenemos por romper el pacto, romper sus mandamientos. Pero seguiremos analizando ese punto a lo largo del video y seguimos leyendo. En 1 Samuel 15, cuando le da una orden Samuel a Saúl: espérame para hacer los sacrificios, Saúl se desespera, haciendo alusión al video velad y ser paciente. Sigue los mandamientos y sé paciente. Saúl se desespera e inicia los sacrificios sin Samuel. Y le dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Yo te di una orden que no fue mía, fue de parte de Jehová. Y esa orden incluía básicamente sacrificios como para sellar, nuevamente, es un sello, el sacrificio es un sello de la promesa de que habrían de ganar la batalla. Entonces, no me esperaste, no eras tú quien debía hacer los sacrificios, los tenía que hacer yo, te desesperaste y los hiciste tú. ¿Qué es mejor? ¿Hacer sacrificios y sellar un pacto en el cual el punto principal era tu obediencia, o desobedecer? ¿Qué era mejor? Hubiera sido mejor que obedecieras. Entonces, ¿qué es mejor para Dios? ¿Holocaustos y sacrificios o la obediencia? Y dice: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, como pecados de adivinación. Y el pecado de adivinación en la ley, básicamente estaba escrito que el que practicara la adivinación debía morir. Entonces es un pecado mortal la adivinación. La rebelión y la idolatría también se castigaba con la muerte, en el sentido de que si tú adorabas a otro Dios que no era el Dios de Israel, el pueblo de Israel te debía de apedrear, siendo que fueras del pueblo mismo o alguien que estaba dentro del pueblo y estaba cometiendo ese pecado mientras convivía con el pueblo. De modo que como pecado de adivinación es la rebelión, el no obedecer, el no hacer caso, y como ídolos la obstinación. Tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. De modo que la desobediencia que pareciera no tan importante o no tan extrema de adelantarse, y bueno, si al final de cuentas vamos a hacer este sacrificio,
pues no pasa nada si lo hace Samuel o lo hago yo, ¿no? La orden fue dada y la desobediencia le costó a Saúl el reino. Y este es básicamente un ejemplo muy claro de cómo la voluntad de Dios va sobre todas las cosas. Si nosotros nos apartamos de su voluntad, te estás apartando de Dios. Entonces básicamente nos entrega a nuestros propios deseos, a nuestras propias concupiscencias. Si tú no me sigues, no estás conmigo, haz lo que quieras, en pocas palabras. Si tú dices seguirme, si tú dices amarme, entonces obedece. No me interesan los sacrificios. Los sacrificios nuevamente son el sello. En Isaías 61 dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y ahora cuando dice afirmaré en verdad, verdad también hace alusión a los mandamientos, porque hay un versículo en Salmos que dice: tus mandamientos son verdad. De modo que afirmaré en verdad su obra, afirmaré con mis mandamientos su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Entonces, los mandamientos, hay otro versículo que dice: tus mandamientos son eternos, de modo que esos no van a cambiar. Los mandamientos son la voluntad de Dios, el criterio de Dios, la forma en que Dios actúa. Entonces, su forma de ser no va a cambiar. En Jeremías 7 nos dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino, mandamiento, que os mande, para que les vaya bien. De modo que los mandamientos son para que a nosotros nos vaya bien. Pero el desobedecerlos nos trae consecuencias y un castigo. No solamente en el hecho de violar el mandamiento hay algo que nos es negativo a nosotros, sino que aparte, al desobedecer a Dios, obtenemos un castigo. De modo que hay una doble sanción al desobedecer y hay toda una bendición eterna al obedecer. Jeremías 7 nos sigue diciendo: pero ustedes no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y hasta hoy es hasta hoy 2025. Les envié profetas sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y le dice al profeta: entonces les dirás, pero no te oirán, llamarás y no te responderán, les dirás: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad. Pereció nuevamente la verdad, tus mandamientos son verdad, perecieron los mandamientos, pereció la obediencia a Dios. Jeremías 7:30: porque los hijos de Judá han hecho mal, pusieron sus abominaciones. ¿Qué es hacer mal? No cumplir sus mandamientos. Esto ya lo vimos también en el video buenos o malos por naturaleza. Somos hechos buenos, pero nosotros desobedecemos. Entonces, hacemos mal al desobedecer. Entonces, pusieron sus abominaciones, ídolos. Entonces, hay un mandamiento que nos dice: no adorarás otros dioses, no tendrás ídolos, no te harás imágenes. Entonces, ellos hicieron lo malo, se desviaron, desobedecieron de los mandamientos e hicieron sus abominaciones en la casa en la cual fue invocado mi nombre. No solo que las hicieron, sino que las pusieron en el templo de Dios. Y dice que la mancillaron y han edificado lugares altos y pasaron por fuego a sus hijos e hijas, cosa que no les mandé, ni subió por mi corazón. De modo que me han desobedecido, teniendo otros dioses, haciéndose imágenes y adorándolas, y aparte la cultura que les hizo hacer eso, o que les influyó a hacer eso, les ha obligado a sacrificar a sus propios hijos, y lo han hecho. ¿En qué cabeza cabe, no? Oseas 6 nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Esa es la voluntad de Dios. Y eso nos lo recalca Jesús en Mateo 9 y en Mateo 12. Porque dice: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y en Mateo 12, cuando habla en un sábado, que hizo una buena obra en sábado y le reclamaron por ello, si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Me están culpando por violar el sábado, que es un mandamiento. Ahí sí, no es una ley, es un mandamiento violar el sábado. Y eso es lo que le estaban haciendo hincapié los fariseos. Pero si entendieras que el sábado fue hecho
para hacer misericordia no condenarías a los justos, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En Miqueas 6 nos dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta retórica. ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito, o sea, le sacrificaré a mi propio hijo por mi rebelión, como para cubrir mi pecado? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Nuevamente, bueno, Dios. Malo, apartarse de Dios. ¿Qué es bueno y qué pide Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Es sabio temer tu nombre. Es sabio seguir tus mandamientos. Hay un resumen que pudiera subir aquí, otro video de otra hora, hablando de el temor de Dios es sabiduría. ¿Cuál es el temor de Dios? Seguir sus mandamientos. Pero eso será para la próxima. En Juan 4 nos dice: ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en sus mandamientos. Verdad. La verdad son sus mandamientos. Cristo es fiel y verdadero. Entonces, Cristo nos manda a seguir los mandamientos de Dios, porque el Padre a tales adoradores busca. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí tenemos dos formas: espíritu y verdad. Y vamos a ver más adelante también que cuando se refiere al espíritu, el espíritu es enviado para incrustar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Por eso aquí hace alusión a espíritu y verdad y tienen completa concordancia con el espíritu y los mandamientos, porque el espíritu es el que nos va a recordar los mandamientos de Dios. En Hechos 17 dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres. O sea, las obras de nuestras manos, llámese sacrificio, construcción, altares, etc., no son la forma por la cual Dios es honrado, como si necesitase de algo, como si Él necesitara que nosotros le construyamos casa o que le hagamos algún sacrificio. Él no necesita de nada, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, para que busquen a Dios, aunque no esté lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Siendo pues que Dios está en nosotros, siendo pues que somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y pudiera decir ahí, no pensemos que Dios es sacrificios, ¿sí? Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se arrepientan de qué? Que nos hemos apartado de sus mandamientos, de su forma de ser. Nos hemos alejado del modelo que Él ha querido para nosotros, ¿sí? Por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará a todos con justicia, juzgará. ¿Cuál es la base para juzgar a alguien? Mandamientos, restricciones, ¿sí? Si yo rompo los mandamientos, voy a ser juzgado. Entonces, Él va a juzgar. ¿Por medio de qué? Por medio de su criterio. Y su criterio es los mandamientos. Entonces, Él va a juzgar a todo el mundo con justicia por aquel varón a quien designó. O sea, por medio de Jesucristo. ¿Y cómo sé que es Jesucristo? Porque ese varón al que designó le ha dado fe a todos, nos ha dicho a todos quién es ese varón, habiéndolo levantado de los muertos. Jesucristo es quien nos va a juzgar y el criterio para juzgar nuevamente son los mandamientos. Ahora pasamos a Gálatas. En Gálatas le escriben desde el principio de la carta cuán rápido ustedes se han separado, oh Gálatas. Y en el contexto estaban hablando de la circuncisión. La circuncisión no es un mandamiento, es parte de la ley. Entonces vino Pablo, les predica acerca de Jesucristo y de pronto viene otro grupo cuando Pablo ya no está y les dice, sí, todo lo que dijo Pablo está muy bien, pero se tienen que circuncidar. Entonces, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la fe en Jesucristo, que es también obedecer los mandamientos. A lo mejor no es lo que dice aquí, pero ya cuando te queda clara la idea, lo plasmas y tiene sentido. A lo mejor todavía para ustedes no, pero lo vamos a seguir viendo. Entonces, dejémoslo en que
¿quién los engañó para dejar la verdad? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Y ojo, no dice, ¿recibiste por las obras de los mandamientos? No, dice por la ley. Entonces, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley, por circuncidarte y hacer sacrificios? ¿O lo recibiste por oír la fe? La respuesta pues es clara. Recibimos el Espíritu por la fe en Jesucristo. Ya analizaremos más adelante qué conlleva creer en Jesucristo y seguirlo. Y nos sigue diciendo, porque aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Nuevamente, la misma pregunta de otra forma diferente, pero la respuesta es, ustedes no deberían seguir la ley, mas no dicen no deben de seguir los mandamientos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gálatas 3 nos sigue diciendo en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed que los que son de la fe son hijos de Abraham. Esa es la descendencia de Abraham. Abraham, al cual se le hizo el pacto, a tu descendencia daré esta tierra, básicamente nos incluye a los gentiles que creímos en Jesucristo, pero lo vamos a ver también. Dios había de justificar por la fe a los gentiles y dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores. La simiente de Abraham somos todos los que creemos en Jesucristo, seamos israelitas de sangre o israelitas por la fe, descendientes de Abraham por la sangre o descendientes de Abraham por la fe. Los que creen en Jesucristo son descendientes de Abraham y herederos de esa promesa. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque maldito es el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Aquí está citando la historia de cuando ingresan a la tierra prometida y mandan una maldición, diciendo, todo el que no siguiera estas ordenanzas sea maldito. Y asimismo nos dice que por la ley ninguno se justifica, pues el justo por la fe vivirá, no por las obras de las manos, por los sacrificios, por las cosas o rituales que podamos hacer en nuestra carne, sino por la fe, las cosas que podemos hacer en nuestra conciencia y nuestro espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, y hace alusión a la ley, maldito todo el que es colgado en un madero. Nos dice que Jesucristo, por cumplir la ley y todo lo que la ley abarca, él tuvo que ser colgado en un madero, lo cual era una maldición, y él fue hecho maldición por nosotros para poder cumplir toda la ley y asimismo ser el Señor de la ley y darnos ese guiño de quién era Él, para que lo podamos reconocer, que es una de las facultades de la ley. Instrucciones, características que el que había de venir, que es Jesucristo, debía cumplir para que nosotros lo reconociéramos como tal. Porque si no hubieran indicaciones de cómo debía ser y qué debía de hacer el personaje que estaba prometido por Dios, ¿cómo lo hubiéramos reconocido? De modo que la ley nos sirve para identificar al que habría de venir. Nuevamente, como el sello. Vas a identificar de quién viene la carta por el sello que está puesto en la carta. ¿De dónde viene? ¿Quién la mandó? Ves el sello y puedes saber el origen. Pero el sello no es lo importante. El sello simplemente te orienta, te dirige, te hace ver de dónde viene la carta, por así decirlo. Entonces, para que en Cristo Jesús la bendición alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y recalco aquí, por la fe recibiremos el Espíritu. Pero ¿qué nos dice Jesucristo acerca de esa promesa? En Juan 14 nos dice, Jesucristo hablando, si me aman, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa del Espíritu, que si nosotros amamos a Jesucristo, creemos en Él por la fe, nosotros vamos a buscar seguir sus mandamientos, y si amamos a Jesús y seguimos sus mandamientos, Él ora por nosotros para que recibamos la promesa, el Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, una vez que ya se confirmó, que es lo que se hizo con Jesucristo, el pacto se ratificó, nadie lo invalida ni le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y como vimos en otro video, no dice simientes, dice simiente, un linaje,
el cual es Cristo. Por eso, el pacto que fue previamente ratificado por medio de Jesucristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga ni lo invalida, pero Dios la ha concedido a Abraham y a su descendencia mediante la promesa. Y en Gálatas nos explica el propósito de la ley, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Cuando Moisés sube por las tablas de los mandamientos y lo primero que hace el pueblo es romper los mandamientos, pues él rompe las tablas, rompe el pacto. ¿De qué me sirve este pacto si ya lo rompimos? Entonces, ¿por qué fue añadida la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hasta que viniese la promesa viva. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado. De modo que la ley, nuevamente, era un recordatorio de la maldición bajo la que estábamos por haber roto el pacto con Dios, sus mandamientos. Y nos continúa diciendo en el versículo 23, pero antes que viniese la fe, la promesa viva, el que habría de cumplir los mandamientos y la ley de Dios en su totalidad, antes de que viniese la fe, estábamos bajo la ley. Teníamos que hacer sacrificios recordatorios de la deuda de sangre que nosotros teníamos y el pueblo tenía que seguir haciendo los recordatorios, los guiños, las características del que habría de venir. Por tanto, estábamos bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro niñero para llevarnos a Cristo. Nuevamente para que nosotros podamos identificar a Jesucristo cuando Él viniera. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Si ya lo identificamos, ya para qué queremos los sacrificios. Ya para qué queremos que alguien nos recuerde sus características. Si ya lo estamos, entre comillas, viendo, ya lo conocemos. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, linaje de Abraham son y herederos de la promesa. A tu simiente daré esta tierra. Esa es la promesa para Abraham. Y si siguen mis mandamientos, la promesa de Moisés. Y como Jesús dijo, si me aman, siguen mis mandamientos. Esa promesa es hecha ahora a los gentiles. Los mandamientos de Dios, ahora nosotros como gentiles los recibimos y el Espíritu hace que los guardemos en nuestro corazón para cumplirlos. Ahora pasamos a Hebreos 10. La ley, teniendo la sombra de bienes venideros, y aquí quiero hacer un pequeño ejemplo que a lo mejor no necesariamente es muy bíblico, pero ciertamente a mí me queda claro, porque aquí nos dice que la ley es la sombra de bienes venideros, pero el cuerpo es de Cristo. Pudiéramos hacer un ejemplo más actual y decir, la ley es la fotografía, pero el cuerpo es de Cristo. De modo que hace algunos ayeres la gente entraba a Messenger y a lo mejor te encontrabas con gente que ni siquiera conocías. Alguien te contactaba, le pasaban tu correo, le pasaban el contacto, te anexaba y te mandaban un saludo. Tú podías contestarlo o ignorarlo, pero al final de cuentas, suponiendo que en esta historia contestas, hola, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? Ah, eres de la misma ciudad, yo vivo en el sur, tú vives en el norte, no te conozco, pero me caíste bien. Pasa el tiempo y al final esta persona te manda una sombra de él, te manda su foto, ¿sí? De modo que tú tienes la ley, tienes una foto, una sombra que te da una idea de cómo es esta persona. Tú ya la conociste, su forma de ser, pero el día que yo me voy a poner de acuerdo con esa persona para irla a ver y conocerla físicamente, yo necesito algo para reconocerla. En este caso, la ley, que es la sombra, es la fotografía, me va a servir para que cuando lleguemos al lugar determinado por ambas partes, yo pueda buscar a la persona que se parece a la que sale en la fotografía. De modo que ya pasa el tiempo, se ven, se reconocen por medio de las fotografías que se mandaron. Y recalco que la fotografía no es la persona en sí. Pasa el tiempo, están casados, están durmiendo en la cama y de pronto el esposo se levanta y dice, ¡un incendio! ¿A quién salva? ¿A la fotografía o a la persona que está a un lado? ¿Sí? Es ilógico pensar que una persona, teniendo a la persona a un lado,
decidas salvar la fotografía como si la fotografía fuera algo importante. La fotografía te sirvió para reconocer en algún momento a la persona que ahora tienes a un lado, con la que ya te casaste. Pero una vez que esta persona ya está contigo, has convivido con él, la conoces en persona, duermes con él o con ella a un lado, entonces ya para qué necesitas la fotografía. La fotografía cumplió su función, fue una sombra de lo que habría de venir y lo cual es el cuerpo. El cuerpo ya vino, el cuerpo ya está ahí, ya tienes contacto físico con la persona que esperabas conocer por medio de la fotografía. A lo mejor no es un ejemplo bíblico, pero básicamente es lo que nos está diciendo aquí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra forma, cesaría. De modo que la fotografía nunca puede ser la persona real, no es lo mismo, te está guiando hacia eso. Entonces los sacrificios no pueden hacerte perfecto, los sacrificios te daban indicaciones de cosas que Jesucristo tenía que hacer para que tú lo reconocieras. Macho, sin defecto, sin pecado, un año después de haberse bautizado, todas las características que Jesucristo tenía que cumplir. Y no solo en los sacrificios y en las fiestas anuales, sino de que, como hicimos hincapié, circuncidado en el 8º día, entró montado en un burrito, cumplió la señal de Jonás, colgado en un madero, etc., etc., etc. Todas las características que la ley demandaba. Entonces, si los sacrificios nos fueran a ser perfectos, en algún momento se tendrían de todas formas que dejar de ofrecerse. Pero estos sacrificios de cada año, cada día, cada luna nueva, cada sábado, etc., se hacían en memoria de los pecados. Como dice Michael Root, se hacían en memoria de la deuda de sangre que nosotros teníamos. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Y en Hebreos 10, versículo 5, nos cita básicamente Salmos 40, que dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Dije pues, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y aquí nos dice como el rollo que está escrito de mí, porque era Jesucristo el que estaba hablando. Salmo 40 básicamente nos estaba haciendo alusión a Jesucristo, y por eso en Hebreos nos están diciendo que ese salmo refería a Jesucristo. Es parte de esa ley, de esas tradiciones, de esa cultura que eran guiños de lo que Cristo debía de hacer. Hacer la voluntad de Dios, que no es diferente a lo que nosotros ahora, por medio de la fe y por medio del Espíritu, debemos de hacer. La voluntad de Dios. He aquí yo vengo a hacer tu voluntad. En el versículo 8 todavía nos recalca: sacrificio y ofrenda no quisiste, no te agradaron, he aquí vengo a hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. A diferencia de los sacrificios de animales, el sacrificio de Jesucristo solo se hizo una vez, no se tendrá que hacer nunca más, y se hizo para siempre, para todos los que fueron antes y todos los que son después de él. En el versículo 12 continúa: Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu. Repito, el Espíritu nos da conciencia, nos da entendimiento, y nos dice aquí básicamente que el Espíritu es quien escribió que este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Esa es la promesa. La promesa es recibir el Espíritu, el cual escribe las leyes, ahí sí, mandamientos, en sus corazones y en las mentes. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en Jeremías 31 nos dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán pueblo. Todos me conocerán porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Y Hebreos 10:17 nos vuelve a decir: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. De modo que dentro de las fiestas se hacían ofrendas por los pecados. El día de la expiación básicamente era limpiar los pecados del pueblo durante un año,
y donde ya se remitieron, ya se limpiaron esos pecados, ¿para qué seguir haciendo ofrendas para limpiar, entre comillas, los pecados? Si ya vimos que la sangre de machos, cabríos y toros no limpian pecados, ¿sí? Eran un recordatorio. Pero ellos en la fiesta, la indicación era hacer eso para limpiar, entre comillas, nuevamente los pecados durante un año. Pero si ya se limpiaron una vez, para siempre y de forma perfecta con la sangre de Jesucristo, ¿para qué seguir haciendo sacrificios de animales? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que era parte de la ley, no poder pasar el velo, pero nunca hay un mandamiento que nos diga no podrás tener contacto con Dios, no podrás pasar el velo. Eso era la ley, la maldición, bloqueándonos el camino hacia Dios. Pero ahora que el velo se ha rasgado y tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es simbólicamente su carne, o el velo más bien era simbolismo de la carne de Jesucristo, la cual ya se abrió para dejarnos pasar al lugar santísimo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, y recalco aquí, certidumbre de la fe, creer en Jesucristo, purificados, santificados, siguiendo los mandamientos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:26 nos aclara y nos pone como título aquí, advertencia al que peca deliberadamente. Si ya vimos que ya no hay que seguir haciendo sacrificios, entonces, ¿qué sería pecado? Porque ciertamente en un versículo nos dice, el pecado es transgredir la ley. El que rompe la ley está en pecado. Pero ¿se refería a la ley de los sacrificios o se refiere a la ley, los mandamientos? Por lo que estamos viendo, puedo decir que esa ley a la que se refiere es los mandamientos. El romper los mandamientos es pecado y el pecado es muerte. Entonces, aquí cuando dice advertencia al que peca deliberadamente, no se refiere al que no cumple los sacrificios. ¿Vas a ir a la Pascua a sacrificar el cordero este año? No tengo ganas. Paso este año, ¿no? Eso era romper la ley. No necesariamente te condenaba a muerte, como matar a alguien. Si matabas a alguien, debías morir, porque es un mandamiento. Entonces, hay ahí la relación o la diferencia entre no cumplir una ley, que a lo mejor sí eras exiliado del pueblo por no haber cumplido con esa ley, pero por un mandamiento te costaba la vida, porque estabas rompiendo el pacto, ¿sí? No estabas rompiendo un sello, estabas rompiendo el pacto. Entonces, cuando se refiere aquí con pecar deliberadamente, es romper los mandamientos deliberadamente. Y procedemos a leer. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido a Jesucristo, el cual nos lleva a la verdad, a los mandamientos, a la voluntad de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si aquí estuvimos hablando en este mismo libro acerca de no seguir con los sacrificios de animales, no seguir con las fiestas, no seguir con la ley, estaríamos hablando básicamente en el mismo capítulo del mismo libro en una contradicción, ¿sí? Si aquí estamos hablando de que ya no debemos de seguir la ley, pero nos dice no peques, entonces el pecar es romper los mandamientos, no romper la ley. Entonces, si ya estando por medio de Jesucristo pecamos, rompemos los mandamientos deliberadamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino que un horrendo juicio. El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Ahora la pregunta del millón, y dejando claro que no se están refiriendo a pecar con romper esa ley. Si alguien que rompía esa ley, que era un sello, era una sombra, era una foto del que había de venir, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la sangre que selló los mandamientos, en el cual fue santificado? Con la sangre de Jesucristo se santificó el pacto. Y es ahí que nuevamente Michael Rood nos dice que en los sacrificios se ponía la sangre de los animales del lado izquierdo del arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Los mandamientos, las tablillas de los 10 mandamientos. De modo que en los sacrificios de las fiestas, sobre todo en el de expiación, se ponía la sangre del macho cabrío del lado izquierdo. Pero cuando Cristo muere, se abre la tierra, hay un terremoto y por medio de una grieta cae la sangre de Jesucristo en el lado derecho, sellando
el pacto. Entonces, si nosotros pecamos, rompemos el pacto, los mandamientos que están dentro del arca que resguarda ese pacto, entonces estamos tomando por inmundo el sacrificio que Jesús hizo. Estamos pecando deliberadamente, estamos ignorando el sacrificio que Dios, Jesucristo mismo, ya hizo. Por medio de su sangre se santificó el pacto y le estamos haciendo, ojo con esto, afrenta al Espíritu. Si nosotros pecamos, estamos contradiciendo e ignorando la voluntad del Espíritu, que como ya dije varias veces, la voluntad del Espíritu es que sigamos los mandamientos. Cuando nosotros rompemos un mandamiento, el que nos va a decir, hey, eso que hiciste estuvo mal, devuelve lo que robaste, deja de mirar a otras personas que no son tu esposa o tu esposo, deja de hacer chisme, deja de envidiar, deja de adorar a otros dioses. Ese espíritu es el que nos va a hacer recordar qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que a Dios le gusta que hagamos. Entonces, si nosotros pecamos deliberadamente, rompemos los mandamientos deliberadamente, estamos afrentando al Espíritu. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿sí? Habiendo seguido las ordenanzas de Dios, obtengamos la promesa. La promesa de Abraham, la promesa de Moisés, los mandamientos, la promesa del Espíritu. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, si dejo la fe, si dejo de seguir a Jesucristo, dejando de seguir sus mandamientos, no agradarán a mi alma, dice Dios. Tienen fe para preservación del alma. Y ya para finalizar los últimos versículos, nos va a dejar ya como cerecita del pastel lo siguiente. Primera de Juan 3, versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si los mandamientos fueran igual a la ley, los sacrificios, entonces entraríamos en una completa contradicción. No se supone que ya no debemos de seguir los sacrificios y las ofrendas porque ya se hizo un sacrificio perfecto, el cual es la sangre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo con esto? Los mandamientos. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a otros como lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo va a permanecer Dios en mí? Por medio del Espíritu, al cual no debo afrentar ni contristar, obedeciendo sus mandamientos. Permanece en Dios, Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ahí me adelanté un poquito a lo mejor con mi comentario, pero es básicamente lo que nos está diciendo aquí, dejando súper claro a lo que se refiere tener el Espíritu en nosotros, hacer la voluntad de Dios, seguir sus mandamientos. Y en 2 de Juan 1 nos dice, te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Mandamiento que ha sido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según, tarán, sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Estos dos versículos finales, cortesía del apóstol Juan, básicamente nos dejan súper claro cuál es la voluntad de Dios. Y cuando Jesús nos dice, un nuevo mandamiento os doy, ámense los unos a los otros como se aman a sí mismos, básicamente nos está diciendo que cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, y no tenemos otros dioses ni no nos hacemos imágenes, como es el segundo mandamiento, si nosotros guardamos esos dos mandamientos principales, vamos a guardar los siguientes 8. Y al guardar los siguientes 8 mandamientos, ¿a qué nos lleva? A no desear las cosas del prójimo, a no robarle al prójimo, a no envidiar, a no decir mentiras, a no engañar, ¿sí? O sea, todas esas cosas que harían que nosotros demostremos nuestro amor hacia los demás. De modo que ese mandamiento que Jesús nos dio, ámense los unos a los otros, es un mandamiento resumen. Si nosotros tenemos fe en Jesucristo, fe en que nosotros resucitaremos con Él y habitaremos con Él en la eternidad, si nosotros creemos que Él vino, que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que revivió y que ahora está esperando el momento del juicio para separarnos unos por la derecha y unos por la izquierda. Si nosotros creemos realmente todo eso,
En el proceso estaríamos buscando hacer la voluntad de Dios, ayudando a los demás y siguiendo los mandamientos de Dios. Como tercera parte de este video, aquí básicamente nada más me enfocaré en dejar un poquito claro la escena de cuando Moisés recibe los mandamientos para que nosotros entendamos en qué momento se pudo haber tergiversado el darle más importancia a la ley y a los sacrificios que a los mandamientos mismos. Cuando analizamos los pasajes que hablan de que Moisés recibió la ley, los mandamientos y se la da al pueblo y todo eso, nos damos cuenta que no está escrito de una forma cronológica. De modo que muchas veces nos va a decir que Moisés está en el monte, está hablando con Dios, básicamente están citando los mandamientos y todas las ordenanzas, y en eso el pueblo le dice, haremos todo lo que Dios diga. Pero ¿cómo el pueblo le puede estar diciendo eso si Moisés está en el monte y el pueblo no subió al monte? Entonces todo ese tipo de situaciones nos hace pensar que pueden ser errores de traducciones y que no es que Moisés le dijo al pueblo y el pueblo dijo, haremos todo lo que Dios diga, sino que el pueblo le había dicho, sube y cuando bajes y nos dé las instrucciones te prometemos que haremos todo lo que Dios haya dicho. De modo que estamos diciendo sí antes de saber siquiera qué es lo que nos van a mandar. Pero no cuadra el hecho de decir que Moisés está en el monte y que en ese momento le dijo al pueblo, y posterior a ese comentario de que Moisés le dijo al pueblo y el pueblo contestó y dijo haremos todo lo que Dios diga, Moisés siga recibiendo mandamientos, ¿sí? No hay un momento en que subió, bajó y volvió a subir para volver a decirle a Dios, hey, dice el pueblo que siempre sí, que sí harán lo que tú dices, ¿no? De modo que puede ser nuevamente un error de traducción de que no es que el pueblo dijo, sino que el pueblo había dicho o que se está haciendo referencia a algo que ya sabía el que está escribiendo, ya sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque lo está contando desde una perspectiva futura, ¿sí? No le está dando el orden correcto, simplemente lo está contando de modo que ya pasó. Entonces yo sé que el pueblo dijo eso porque al final de cuentas es lo que pasó, eso ya sucedió. Moisés subió, bajó, dio las ordenanzas y el pueblo dijo, ok, ya las recibimos, haremos todo lo que Dios dijo. De modo que esa es una interpretación que yo le puedo llegar a dar a esos pasajes, ya que la narrativa nos hace darnos cuenta que hay momentos en que Moisés habla con el pueblo estando en el monte, o Moisés está recibiendo a lo mejor un mandamiento estando con el pueblo, entonces no cuadra. Pudiera ser, repito, error de traducción, o pudiera ser que en los rollos en algún momento se dispersaron y al momento de organizarlos, las personas que lo organizaron no lo organizaron en un orden correcto. Puede ser que no, simplemente así es la voluntad de Dios para los que creen que la palabra de Dios es inalterable. Y no es que crea que pueda fallar la palabra de Dios, simplemente las versiones, traducciones y textos que hoy en día tenemos no necesariamente son los originales. Entonces por eso lo plasmo en este punto y hago hincapié en que hay cuestiones ahí que en lo particular y siendo objetivos no cuadran. Otro punto que noté es básicamente en algunas cuestiones le dicen a Moisés, vas a subir tú, vas a subir con los hijos de Aarón, vas a subir con Aarón, 70 hombres del pueblo. Entonces subieron y empieza a contar la narrativa de cuando ya están arriba y solo Moisés de ahí se separó y Moisés fue el que subió un poco más y da a entender que pues, se llevó a Josué con él. Pero en eso hacen una narrativa en la cual el pueblo le dice a Aarón, oye, ¿sabes qué? Pues haznos el becerro y todo eso. Pero se supone que Aarón estaba arriba y nunca bajó. O sea, nunca hubo un momento en que se especificara que Aarón ya había bajado. Y luego nuevamente después del becerro, después de que pecan, Moisés baja del monte, ve que pecaron, hicieron una imagen de fundición, rompe las tablillas y le dice, ok, suban. Subes tú, subes Aarón, sus hijos, Josué y los 70 ancianos. Entonces esa escena que vuelven a citar ya no se sabe si es la misma escena y simplemente la volvieron a recordar. No saben si es una escena similar o completamente igual pero que pasó después. O no sabe si está recordando partes de la escena original de cuando sube Moisés, Aarón, sus hijos, los sacerdotes y Josué. Entonces son esas narrativas que nos complican el hecho de saber si efectivamente Moisés al momento de subir y recibir los mandamientos recibe la ley a la par. ¿Por qué? Porque da por entendido que como dice Michael Root,
lo que hizo Moisés fue primero subir, recibir los mandamientos, y una vez que baja, ve que el pueblo peca, sube de nuevo y ahí le agregan la ley. ¿Por qué agregarle la ley? Porque precisamente la voluntad de Dios no era darle la ley desde el principio, la voluntad de Dios eran los mandamientos. Pero cuando el pueblo dice, haremos todo lo que Dios diga, pero Moisés baja y lo primero que hicieron fue desobedecer a Dios, entonces fue necesario implementarles, agregarles algo como recordatorio de la deuda de sangre que ellos tenían. De modo que cuadra perfectamente con el hecho de que Dios nos dice que Él nunca ordenó sacrificios. ¿Por qué? Porque Él ordenó, sigan mis mandamientos, obedézcanme. Pero lo primero que hicieron fue desobedecerlo. Si te estoy haciendo un pacto, quedamos en que el que rompa el pacto debe de morir, y lo primero que haces es desobedecer el pacto. Si yo te mato ahorita, tengo que encontrarme otro pueblo, ¿sí? Tengo que encontrarme a alguien que sí quiera seguir ese pacto. Lo que hizo Dios al darles la ley fue darles una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad estaba llena de simbolismos, de guiños, para que reconocieran al ángel, al enviado, al mensajero, al Mesías que había de venir. De modo que Dios les dio una segunda oportunidad, Dios les dio las señas, las señales, las condiciones, las características para que ellos pudieran reconocer al enviado, y aún así amaron más la tradición que a Dios. Amaron más los sacrificios, sus ceremonias, sus fiestas, que a Dios mismo. Y eso hoy en día no es específico para el pueblo de Israel. Nosotros como gentiles creyentes en Jesucristo no estamos exentos de combinar las tradiciones de hombre heredadas por nuestros antepasados, llámese carnaval, llámese fiestas patrias, llámese lo que sea. Todas esas fiestas no es que estén mal celebrarlas, pero ¿qué es más importante? Si nosotros decimos, ok, voy a celebrar 16 de septiembre, voy a celebrar Navidad el 25 de diciembre, pero Sukkot, Yom Teruah, Yom Kippur, no, esas fiestas no, ya no se deben de celebrar porque ya no estoy bajo la ley. Ok, si ya no estás bajo la ley de las fiestas del Señor, ok, ¿por qué tendrías que ahora esclavizarte a las fiestas del mundo? ¿Sí? Esa es una pequeña reflexión que dejo por aquí. Pero el punto importante es básicamente el por qué Dios tuvo que implementar una ley aparte de los mandamientos. Y cómo es que el pueblo de Israel, o cómo es el pueblo creyente, incluyendo a los cristianos de hoy en día, tergiversa el mensaje prefiriendo sus tradiciones y sus creencias culturales más que las ordenanzas y mandamientos de Dios. Como punto número 3 de las cosas que se me hicieron curiosas ahorita que estuve analizando el contexto del momento en que se está recibiendo la ley y los mandamientos, básicamente nos damos cuenta que cuando Moisés sube, recibe los mandamientos únicamente, y sí, Dios le cita sacrificios diarios y le da las características del tabernáculo, de todo lo que Moisés tenía que construir, no de los sacrificios. Los sacrificios diarios sí los menciona, pero son el sello del pacto de los mandamientos que le estaban dando en ese momento. Entonces, harán sacrificios diarios como recordatorio de este pacto. De modo que ahí pudiéramos entrar en esa pequeña contradicción, salvo los puntos anteriores que he mencionado, donde pudiera ser la redacción la que nos hace pensar eso, que es atemporal. Pero cuando se cita que está recibiendo los mandamientos, únicamente se hace mención de los sacrificios diarios y de las 3 fiestas en las cuales todo varón debería de subir, que son la Pascua, Shavuot, Pentecostés y Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Entonces, en esas fiestas ni siquiera se hace mención de los sacrificios y cómo deben de ser, al menos no en Éxodo. ¿Cuándo se hace mención de eso? En Levítico. Entonces, como si dentro del mismo libro de Éxodo tenemos variables cronológicas que nos hacen pensar o nos hacen dudar qué fue primero, cuando pasamos a otro libro, pues ni se diga. De modo que, recalco, es muy posible que esas ordenanzas no estén como parte de la misma narrativa de los mandamientos, sino que fueron dadas después.
Y aparte, dentro de las cosas que sí le dicen a Moisés, a la par de los mandamientos junto con los sacrificios diarios y esas 3 fiestas que ya se mencionaron, está el hecho de que cuando dice Dios, si rompen los mandamientos, y no lo dice así tal cual, pero dice, si alguien mata, debe de morir. Si alguien practica hechicería e idolatría, pues debe de morir. Entonces, cuando se rompe un mandamiento, lo que debía de hacerse con esa persona era que muriera. Para todas las demás ordenanzas que se le dan a la par a Moisés, que son en caso de violación, en caso de robo, venía una restitución. Cuando se violaba algo que no eran netamente los mandamientos como tal, se restituía. ¿Sí? Si le tomabas a un animal que no era tuyo, si matabas sin querer a un animal que no era tuyo, restituías. Pero en ese momento en específico no se habla de que si tú rompías la ley o parte de la ley, debías de morir. Debías de morir si rompías un mandamiento. Entonces es una pequeña gran diferencia entre mandamiento y ley que tampoco quería dejar pasar así nada más. Y como punto número 4 y final, pues básicamente quería dar otro ejemplo con respecto a lo que mencioné a lo largo del video, de que la ley es el sello. ¿A qué me refiero con eso? Un padre de familia, madre de familia o una pareja deja su testamento, lo deja para sus hijos. ¿Qué es un testamento? La voluntad de una persona mientras esa persona ya no se encuentra. Es por eso que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. La voluntad de Dios antes, la voluntad de Dios después de Cristo. Pero lo que estamos haciendo en estos videos es darnos cuenta que la voluntad no ha cambiado, es la misma. De modo que no hay Antiguo y Nuevo Testamento, sino que la Biblia es el testamento de Dios. ¿Sí? Nada más como para asentarlo en lo que son los mandamientos y lo que son los sellos, la ley. Digamos que en este ejemplo los mandamientos de Dios son el testamento del Padre. Lo que el Padre quiere que nosotros hagamos mientras Él, entre comillas, no está. No está físicamente Jesucristo con nosotros. ¿Qué tenemos que estar nosotros haciendo mientras Él regresa? Como el mayordomo fiel. Debemos estar esperando su venida, guardando sus mandamientos. Pero entonces tenemos un testamento en el cual no podemos heredar nada que venga en ese testamento porque nosotros hasta cierto punto sabemos lo que a papá, a mamá le gustaba, pero no sabemos qué nos dejaron. ¿Sí? No sabemos qué me dejaron a mí y no sabemos qué me dejaron a mis hermanos y hermanas. Entonces, el pacto es el testamento, los mandamientos es el pacto, es el testamento y viceversa. De modo que papá y mamá lo meten en una carta y como en la antigüedad, la carta era sellada con 7 sellos de 7 testigos. De modo que si alguien quería alterar la voluntad del papá, pues básicamente necesitaba abrir los sellos, sacar la carta, el testamento, alterarlo, cerrarla y buscar los 7 sellos de las 7 personas, de las 7 casas que fueron testigos al momento de que ese testamento se selló. Entonces, he ahí que saqué este ejemplo de que básicamente cuando Dios ordena 7 fiestas a lo largo del año y cada fiesta tenía ciertas características que son características que Jesucristo debía de cumplir, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, lo que hizo durante miles de años fue hacer un check de todas las características año con año y fiesta por fiesta. Pascua, un cordero de un año debe de morir. ¡Pum! ¿Lo hicimos este año? Sí. Check. Podemos tener acceso a una característica del Mesías. Siguiente fiesta, Pentecostés. Tenemos otra característica del Mesías. Y vamos rompiendo otro sello. Para que al final del año, una vez rotos los 7 sellos, podamos tener acceso a lo que está dentro de la carta. No se puede tener acceso a lo que está dentro de la carta hasta que llegue el momento y hasta que se cumplen las características. Los que sellaron o el representante de los que sellaron esa carta para que nadie la pueda violar tienen que estar presentes y al estar presentes ellos cumplimos con una fiesta, se abre un sello, cumplimos con otra fiesta, se abre otro sello y así sucesivamente. Cuando se abren todos los sellos podemos ahora sí leer el testamento, podemos leer la voluntad del Padre y saber qué es lo que tenemos que hacer mientras Él no está o cuando Él ya nos dejó. De modo que esa voluntad
era el pacto, eran los mandamientos, los cuales estaban sellados por medio de la ley. Espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro. Fue para básicamente complementar lo que ya se había dicho a lo largo de todo el video. Espero que haya sido de mucha bendición. Saludos y hasta la próxima.